Muy bien, muchachos y muchachas, bienvenidos nuevamente, gracias por la espera. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a continuar hablando de los vectores, como empezamos el día de ayer. Vamos a revisar otro poco de teoría y vamos a empezar con la parte práctica de esta suma de vectores. Y hasta aquí será hasta aquí no, hasta lo que lleguemos a ver en las próximas dos sesiones, el examen prácticamente hasta la próxima semana, los días que tengamos. El examen del primer parcial. Muchachos, lo que les quería yo comentar es que para no presionarlos mucho con tiempo, la propuesta es que hagamos este examen el día lunes en la sesión que tenemos, que normalmente no programamos, el día lunes 20 de septiembre. Esa es la propuesta. Ahorita voy a compartir mi calendario para que veamos, porque requeriría que ustedes me den la autorización de tomarnos una hora adicional, porque tenemos la hora programada de 2 a 3 únicamente. Entonces, sería la propuesta programar ese examen el día lunes 20, de 2 a 4. Ahorita vemos el calendario y ustedes me dicen, para ir quedando de acuerdo de una vez. Tengo aquí mi calendario. Nosotros tenemos una sesión el día lunes de 2 a 3, que normalmente dejamos libre para que avancen con sus trabajos, sus tareas, pero la propuesta es que como el día 16 de septiembre es día feriado, no hay labores, vamos a perder esa sesión del día 16, no vamos a poder hacer nuestro examen ahí, entonces la propuesta es hacerlo aquí el día 20, pero tomar una hora adicional para que tengan suficiente tiempo para resolver su examen, es decir, hacerlo de 2 a 4. Esa es la propuesta, muchachos. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? ¿Alguien dice no? Si me escuchan, si me copian, digo. Sí. Muchachos, ¿alguien tiene algún inconveniente por hacer el examen de esta manera el día lunes 20 de 2 de la tarde a 4 de la tarde? Profe, o sea que tendríamos 2 horas para entregarlo o duraría 2 horas. Pues puede durar lo que te tardes en responderlo, pero daríamos 2 horas para que lo puedan entregar. Pues es el tiempo que les vamos a dar. Si tú terminas en una hora, pues en una hora lo entregas y se acabó. Pero vamos a darles 2 horas para terminarlo. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguien que tenga duda con respecto a esto? Normalmente yo programo los... Perdón, ¿qué nos decías, Amalí? ¿Y nos tendríamos que conectar ese día? No, los exámenes son sin conexión. Únicamente los programos, se les activa en Edmodo, resuelven su examen, lo entregan sus evidencias en Classroom y se acabó en el momento que terminen. Desde luego el examen se abre a las 2 en Edmodo y se cierra a las 4 y ahí se acaba. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra duda, muchachos? ¿Alguien no puede, no está de acuerdo? Se vale también. Bien, entonces confirmamos en la siguiente sesión, a más tardar, porque si no, para estar completamente seguros, muchachos. Bien, voy a dejar de compartir esto. Vamos a continuar platicando sobre lo que estábamos hablando el día de ayer. Rápidamente voy a compartir mi presentación que estábamos revisando el día de ayer, que era la de la teoría de vectores. Entonces, el día de ayer, muchachos, ya vimos qué eran los vectores, para qué nos servían. ¿Alguien se acuerda para qué nos servían los vectores, muchachos? Lo platicamos ayer. ¿Alguien me puede decir? Muchachos y muchachas, están muy callados.
Para representar y calcular magnitudes vectoriales. ¿Ok? Para representar magnitudes vectoriales y calcularlas, operarlas, pues, las magnitudes vectoriales. ¿Alguien más me puede decir cuáles son esos ejemplos de esas magnitudes o cantidades vectoriales? Un par de ejemplos. Masa, Velocidad, Más. temperatura, Ok, ya me dijeron velocidad, masa y temperatura. fuerza, desplazamiento, Ok. Estas últimas, fuerza, desplazamiento y ¿qué más me dijeron? Velocidad, esas sí son vectoriales. Masa no es vectorial, ni tampoco temperatura. Hay que empezar a distinguir esas cosas. Esto que tengo del lado izquierdo, representado en estas imágenes, la temperatura, el área de este círculo, el volumen de este cubo, y otras propiedades como estas que están aquí, volumen, la masa y la temperatura. Estas son cantidades escalares. Las que son vectoriales, como bien me dijeron ahí, desplazamiento, el peso, que es diferente a la masa, y también es una fuerza, y la velocidad, esas son cantidades vectoriales. ¿Por qué son vectoriales? Porque necesitan, además de decir una cierta cantidad y una unidad, hay que decir en qué dirección se desplazan. Muchachos, si ustedes están en una estación del metro, vamos a suponer, yo creo que alguien ha viajado en el metro, y está en la estación Pino Suárez, y está platicando con alguien y dice, es que voy a viajar 5 estaciones. ¿Es todo lo que le dicen a esa persona? ¿Qué más le dicen? También le dicen la dirección rumbo a dónde ir. Así es, dicen, estoy en Pino Suárez y voy a bajar 5 estaciones hacia Observatorio o hacia Pantitlán. Entonces, esa dirección de Observatorio Pantitlán, eso hace que esa cantidad, ese desplazamiento, pues tenga también una dirección, y por eso es una cantidad vectorial. Muchachos, ahora que están de moda los fenómenos meteorológicos, las tormentas, los huracanes, cuando escuchan en las noticias que les dicen, no es que hay vientos de 80, rachas de viento de 80 kilómetros por hora, ¿es todo lo que dicen esas noticias? ¿Alguien las ha escuchado con detenimiento? ¿Qué más les dicen? dicen de dónde se originó, ¿no? Ajá, pero El también, epicentro. ¿mandé? El epicentro. ¿Su magnitud? Ajá, ahorita el epicentro es para cuestión de los temblores, para propósito de anoche, ¿verdad? Del temblor, bueno, de los varios temblores de anoche. No, pero cuando hablamos de rachas de viento, en un huracán, por ejemplo, les dicen una cantidad de kilómetros por hora, esa es la velocidad con que se mueve, pero también les dicen en dirección nor-noreste o sur hacia el sur, o alguna situación de esas les agregan para indicar en qué dirección son esas rachas de viento. Entonces, por eso también podemos identificar que la velocidad es una cantidad vectorial. Cuando voy en mi coche o en el Uber con el que nos mandan a la escuela, normalmente viaja a 50 kilómetros por hora en las vías primarias, pero no es suficiente decir que vamos a 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Normalmente decimos vamos a tal velocidad, pero vamos en dirección a la escuela o vamos de regreso de la escuela hacia la casa. Y entonces eso de decir hacia la escuela o hacia la casa es agregarle una dirección y un sentido a ese movimiento, a ese traslado. Entonces todo eso indica que estas cantidades son vectoriales y pues como tales vamos a tener la necesidad de aplicar ciertas reglas del álgebra vectorial para poderlas operar. Aquí vimos lo que son las características de estos vectores, su magnitud, su dirección, su sentido. Lo identificamos en un vector, en la representación de un vector que es una flecha, un segmento dirigido de flecha, que nos representa cada cosa. Vimos los tipos de vectores que habían, vimos algunas de sus características, ya no me detengo aquí, y vimos esta lámina en la que decíamos que identificamos lo que es un sistema de vectores. Este cuerpo, por ejemplo, que está aquí, representado por este rectangulito sobre una línea horizontal. La línea horizontal me representa una superficie y el rectangulito me representa pues, un cuerpo
colocado sobre él. ¿Qué es lo que quiero decir? Voy a representarlo. Muchos tengo mi calculadora. Mi calculadora está sobre mi mano. Es más fácil por la izquierda. Eso es lo que tengo ahí en el diagrama. Tengo un cuerpo sobre una superficie. En este caso la superficie es mi mano y el cuerpo es la calculadora. Entonces, esta calculadora está ejerciendo una fuerza sobre mi mano, que es su peso, y además mi mano está ejerciendo una fuerza sobre esta calculadora para detenerla ahí, que es esa fuerza normal. Y entonces este cuerpo está sujeto a dos fuerzas, que son las que están ahí representadas. Esas dos fuerzas constituyen un sistema de vectores. Y cuando tenemos un sistema de vectores, podemos encontrar dos características de este sistema de vectores. Podemos encontrar una resultante que es pues el resultado final de estas dos fuerzas, es decir, si prevalece la fuerza de mi mano, este objeto va a subir. Si prevalece la fuerza de la calculadora, va a hacer mover mi mano hacia abajo. Entonces, esa va a ser la resultante, algo que sustituye, que es el resultado de estas dos fuerzas. Y el equilibrante, muchachos, me dice que es un vector simétrico a la resultante. Tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero tiene el sentido contrario. Si en este caso la resultante que hace que mi calculadora baje sobre mi mano, esta sería la dirección de la resultante, y el equilibrante tendría la dirección contraria. Exactamente. Lo vamos a seguir viendo más adelante, pero es importante identificar estos dos términos, resultante y equilibrante. Hablamos de un sistema de vectores. Cuando tenemos más de un vector o más de una cantidad física vectorial aplicada a un mismo cuerpo. Esto es importante, debe ser sobre un mismo cuerpo. Vale, entonces hasta aquí nos quedamos el día de ayer. El día de hoy vamos a retomar, vamos a ver esta lámina en la que nos dice que existen diversos métodos para suma de vectores, es decir, para poder operar estas cantidades físicas vectoriales. Yo puedo usar básicamente dos formas de sumarlos. Primero, puedo sumarlos de una forma gráfica. Existen métodos gráficos para suma de vectores. Dentro de estos métodos gráficos, perdón, dentro de estos métodos gráficos se encuentran el método del polígono. Ahorita hablamos de él. Vamos a revisar primero el método del paralelogramo, que está aquí abajo. El método de paralelogramo me sirve para sumar dos vectores. Veo aquí que tengo un vector 1, tengo un vector 2. Si yo los sumo gráficamente, es decir, dibujándolos de alguna manera a una escala representativa y poniéndolos de esta manera, poniéndolos en un origen común, yo puedo trazar, a partir de este gráfico, trazar un vector resultante, y ese va a ser precisamente el resultado de estos dos vectores, la suma de estos dos vectores. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que se forma es una figura de 4 lados, en los que cada par de lados son paralelos, de tal manera que esto que se forma es un paralelogramo. Por eso se llama el método del paralelogramo, porque formamos un paralelogramo con los dos vectores y sus correspondientes paralelas. También existe el método de triángulo analítico, gráfico, nada más que no lo escribí aquí, pero también hay un método gráfico del triángulo. Lo vamos a ver un poquito más adelante con detalle, pero de una vez aquí lo pongo. Si tengo yo un vector B1, y donde termina ese vector, dibujo un segundo vector B2, entonces puedo encontrar su resultante o su suma de esos dos vectores si gráficamente trazo un vector de aquí, del inicio del primero al fin del segundo, y aquí puedo encontrar la resultante o la suma de este vector. Y si se dan cuenta, lo que se formó aquí fue un triángulo, por eso a este método se le llama el método del triángulo, y puede ser gráfico. Vamos a ver más adelante qué tengo que hacer para poder medir esto gráficamente, para poderlo hacer. Y bueno, tenemos un vector, estos dos, la característica de estos dos es que son para dos vectores, solamente me sirven para sumar dos vectores a la vez. Entonces, esa es su limitación, o esa es su característica.
dos vectores. Si tengo más de dos vectores, entonces ya no me sirven estos dos métodos. Tengo que usar el método del polígono. Ese me sirve para sumar 3 o más vectores. Cuando tengo 3, 4, 5, 6 o 10, pues lo que tengo que usar es el método gráfico del polígono para sumar esos vectores. Y ese método pues consiste en colocar un vector a continuación del otro hasta formar un polígono de tantos lados como vectores haya. Y finalmente trazar del origen del primer vector al fin del último vector, otro vector que sería el vector resultante o el vector suma, el que tiene el mismo efecto que todos los demás vectores. Entonces esta parte gráfica no la vamos a ver muy a fondo, la vamos a mencionar, pero nos vamos a centrar en otra forma de sumar vectores, que es la parte analítica, que es la que vamos a utilizar más comúnmente en este y en todos los demás cursos de física. Entonces es importante que aprendamos esta parte de sumar analíticamente vectores. Y aquí tenemos básicamente dos métodos. El método del triángulo, que también es analítico. Acá en este caso fue un método gráfico, pero acá es un método analítico, que consiste en formar el mismo triángulo, pero resolver por medio de los ángulos y de los lados de este triángulo, por medio de un par de herramientas que vamos a ver más adelante. Pero la característica nuevamente del método del triángulo es que me sirve para medir solamente dos vectores, digo, para calcular la suma de dos vectores. Está limitado en ese sentido. Solo cuando tengo dos vectores y los quiero sumar, pues puedo utilizar ese método. Si tengo más de dos vectores, ya no me sirve este método, y entonces tengo que hacer uso del método más general, que es el que más comúnmente vamos a usar, que es el que más nos vamos a centrar, que es este método de componentes rectangulares. Este método de componentes rectangulares me sirve para sumar dos o más vectores, la cantidad que sean, pueden ser 3, 6 o 5, 10, los que sean, y todos los puedo sumar en una sola operación. Entonces, cuando necesito operar más de dos vectores, lo que tengo que hacer uso es de este sistema, esta suma de vectores de componentes rectangulares. ¿Y en qué consiste esta suma? Pues vamos a ver con detalle más adelante, en que cada vector lo podemos descomponer en vectores que están alineados con los ejes X y Y. Y una vez que hacemos eso, pues podemos sumar estos vectores que están en los ejes X y Y para encontrar una resultante. Aquí nada más es a grosso modo, ahorita lo vamos a ver, bueno, en las próximas sesiones lo vamos a ver con más detalle. Muchachos, aquí nada más, hasta aquí nada más los métodos de suma de vectores y identificar los métodos de suma de vectores, cuándo podemos usar uno, cuándo podemos usar el otro, y ahorita vamos a empezar a ver desde el principio cómo vamos a poder sumar vectores, pero nos vamos a centrar en los métodos analíticos, porque son los que más nos van a servir pues en el resto de las físicas que vamos a ver en este nivel medio superior. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. No, ninguno. ¿No? No, ninguna. Bien, gracias. Voy a dejar de compartir esta presentación, voy a compartir otra que tengo para que empecemos a revisar esto de los vectores. Un tantito. Déjenme cerrar esta porque si no me da la otra. Y voy a compartir entonces la otra presentación. Bien, muchachos, seguimos hablando de vectores. Decíamos vectores que nos sirven para representar cantidades vectoriales, que las podemos sumar, que eventualmente tenemos la necesidad de operarlas de manera similar. Esto lo acabamos de ver, ya no me detengo aquí, lo acabamos de revisar en la lámina anterior. Los métodos de suma de vectores. Vamos a la parte práctica. Bueno, aquí está esto mismo, un poco más desglosado. Aquí está la explicación del método del triángulo, ya lo comenté. Consiste en formar un triángulo con los dos vectores que yo quiero sumar.
y la resultante va a ser precisamente la que yo trace del punto de origen del primer vector al punto final del segundo vector. Limitado solamente a dos vectores para poder sumar y encontrar una resultante formando un triángulo. El método del paralelogramo también, ya lo comentamos desde esa lámina, pero aquí está un poco más en limpio. Vemos que si tenemos dos vectores que trazamos de un origen común y trazamos paralelas a cada uno de estos vectores, entonces podemos trazar finalmente un vector que va del origen común de estos dos vectores. Del origen común de estos dos vectores al punto donde se cruzan las paralelas. Si trazamos un vector ahí, entre esos dos puntos, ahí se va a hacer precisamente nuestra resultante o nuestra suma de estos dos vectores B1 y B2. Y veíamos, por ejemplo, el método del polígono es que si tenemos varios vectores que sumar, en este caso tres vectores, tenemos aquí un vector 1 que tenemos que sumar con un vector 2 y con un vector 3, pues lo que hacemos en el método del polígono es colocar un vector a continuación del otro. Colocamos el primer vector y donde termina el primer vector, iniciamos y dibujamos el segundo. Donde termina el segundo, iniciamos y dibujamos el tercero. Y cuando terminemos de dibujar todos en 4, 5, 6, si unimos el origen del primer vector que trazamos con el fin del último, entonces precisamente ahí va a estar nuestra resultante o nuestra suma, un vector que va a tener el mismo efecto que todos estos juntos. Entonces, esa es la forma de sumar a través de este método del polígono. Y abajo hay una representación nuevamente de esta suma de vectores. Vemos cómo es esa misma mecánica. Trazar un vector a continuación del otro y una resultante finalmente desde el origen común del primero hasta donde terminó el último. Y ahí trazamos la resultante. Muchachos, dudas, preguntas. De cada uno de estos les voy a pasar un procedimiento detallado de cómo se hace esta suma, pero les digo, nos vamos a centrar en la parte analítica. Esto les voy a dar un procedimiento de cada una de estas sumas para que lo revisen y después platicamos también de ellas. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, ninguna. No, Vale, entonces vamos a empezar a dar las bases para poder sumar vectores por métodos analíticos. Lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es ver que aquí tenemos una cierta cantidad de vectores. Cada una de estas flechas me indica un vector y me representa una cantidad vectorial. Hablamos de esa velocidad, de ese desplazamiento, de ese peso, de esa fuerza, lo que sea que me represente este vector, pues la cantidad que sea que me represente, la puedo representar de esta manera, con una flecha, con un segmento de recta dirigido. Y vamos a recordar que esta línea de base, pues es lo que llamamos la línea polar, esta línea horizontal. Este punto donde cruza es el polo, y acá tendrá un ángulo con respecto a esta línea horizontal, que es interesante y es importante conocer para representar adecuadamente un vector. Para empezar, muchachos, vamos a suponer que este vector es de una cantidad física que ustedes quieran decirme. ¿Cuál cantidad física podemos representar con este vector? Díganme una. Muchachos, díganme una cantidad física vectorial, la que quieran. Una nada más. ¿Masa? Nuevamente, Fuerza. José Carlos, masa. Velocidad. ¿podría ser Fuerza, dirección? Ya me dijeron fuerza, vamos a dejarlo en fuerza ahorita, y luego me dicen otra. José Carlos, masa no es una cantidad vectorial, masa es una cantidad escalar. Otra vez, entonces ya me dijeron fuerza. Si este vector, este segmento de recta representa fuerza, pues yo le puedo llamar de alguna manera, no tengo que dar un nombre. Si voy a representar fuerza con este vector, pues voy a decir que se llama un vector F de fuerza, porque me representa fuerza. La F me dice que esto es fuerza. Y la forma de representarlo adecuadamente es ponerle una rayita o una flechita arriba. Yo acostumbro poner la rayita para no me tardo más en hacer las puntas de flecha que otra cosa. Y con que escriba de esta manera,
esta letra F con una rayita arriba, me estoy refiriendo a un vector que se llama un vector de fuerza. Si fuera un vector velocidad, a lo mejor pondría una V. Si fuera un vector aceleración, pondría una A. Un vector de desplazamiento, una D. Pero lo importante es que este nombre que le doy al vector me represente la cantidad física que quiero expresar. Muchachos, vamos a darle un valor a esta fuerza. Vamos a suponer que fuera alguna unidad de fuerza que conozcan. Si conocen varias. Newton. Newton. Vamos a darle un valor a esta fuerza, por ejemplo, de 20 newtons. Y ahora, ustedes ya hicieron un ejercicio de medida de ángulos, de estimación de ángulos. Díganme más o menos qué ángulo tendremos aquí. Muchachos. 45 grados. Como 50. 45, 50 más o menos. Vamos a dejarlo en el primero que dijo. Vamos a dejarlo en 45 grados. Dijimos que esta fuerza tiene un tamaño de 20 newtons. Y ahora vamos a ver si esta fuerza tiene un tamaño, es decir, qué tan grande es, de 20 newtons. Y tiene aquí un ángulo de 45 grados. Vamos a ver que yo puedo representar esta fuerza, escribirla como un vector de esta manera. Yo voy a representar esta fuerza como vector con su magnitud, o sea, de qué tamaño es. Voy a decir que esta fuerza va a ser igual a 20 newtons. Pero además, tengo que expresar la dirección de esta fuerza, y esa la voy a expresar en la forma de un ángulo. Este simbolito como un menor que con esta rayita significa que lo que le voy a escribir adelante es un ángulo. Y entonces esta fuerza la puedo escribir de esta manera, como fuerza es igual a 20 newtons con un ángulo de 45 grados. Y esa es la forma de representar este vector de fuerza, con su magnitud y con su dirección en forma de un ángulo, 45 grados. Muchachos, esta forma de representar un vector se llama una forma polar, porque está en función de la magnitud y del ángulo polar, el ángulo que forma con respecto a esta horizontal que vamos a ver más adelante, que es la misma que tendría el eje X en un sistema cartesiano. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta de dónde salieron esos 20 newtons 45 grados? No. ¿No? No, profe. Bien, denme una segunda cantidad vectorial. Desplazamiento. Aceleración. Aceleración, desplazamiento. ¿Qué ponemos a ver otra vez? Primera que escuche. Aceleración. Vale, aceleración. Vamos a suponer que este que tengo ahora verticalmente es un vector de aceleración. ¿Alguien se acuerda de las unidades de la aceleración? Metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, metros sobre segundos cuadrados. Bien, es Jocelyn. Entonces vamos a suponer que este sea un vector de aceleración y que tiene un valor de 10 metros por segundo cuadrado. Ese es el tamaño de esta cantidad vectorial. Y esta precisamente es su dirección, esta que forma con el eje X su dirección. ¿Cuál es el ángulo que forma este vector aceleración? 90 grados. 90 grados, muy bien. Y si es un vector de aceleración, pues yo le voy a llamar que este es aceleración. Para decir que es un vector, le voy a poner una rayita arriba. Y eso me dice que es un vector de aceleración. Entonces, ¿a qué será igual este vector de aceleración, muchachos? A 10 metros sobre segundo al cuadrado con un ángulo de 90 grados. Muy bien, perfecto. 10 metros por segundo al cuadrado, que es su magnitud, con un ángulo de 90 grados, que es su dirección con respecto al eje polar o al eje de las X, ¿no? Este sería el eje X en un sistema cartesiano. Muy bien, y así sucesivamente, muchachos, vamos a poner aquí el siguiente vector. Otra cantidad vectorial, díganme. Velocidad. Desplazamiento. Ya me dijeron velocidad antes, dejamos desplazamiento para el siguiente, gracias. Alcancé a escuchar velocidad primero, muy bien, gracias. Entonces, velocidad. Si este vector es un vector de velocidad, ¿cómo le voy a llamar? Con una V. Una V. Y para decir que es un vector, pues le voy a poner una rayita arriba. Y ahora vamos a estimar el ángulo que tiene más o menos con respecto al eje polar este vector. A ver si alguien alcanza a ver. Si alguien me dice más o menos qué ángulo tiene este vector con respecto 120.
120 pudiera ser, a lo mejor un poquito más, pero 140. 140. 140. los dos son válidos, ¿no? Pero nada más es estimación, está bien. Ahorita vamos a ponerle un valor. Está bien lo que dijo el compañero, pero vamos a poner, ya con dos coincidieron que más o menos 140. Yo diría que a lo mejor tiene 135, pero es lo de menos, habría que medirlo. Es nada más estimado. Vale, si esta velocidad representa alguna cosa, no sé, la velocidad de los vientos, decía, en una tormenta y tiene un valor de... ¿Alguna unidad de velocidad, muchachos? Díganme. ¿Sería la de distancia sobre tiempo? Sí, pero ¿qué unidades son? Metros sobre segundo. Metros por segundo. Ok, si yo tuviera aquí algo que se está moviendo, por ejemplo, a 5 metros por segundo, y este vector está representado por este vector de velocidad, ¿cómo escribo este vector en forma polar? ¿A qué será igual? Velocidad es igual a 5 5 metros metros por por segundo por Ajá. un con un ángulo ángulo de de 140. 140 grados. Bien, perfecto. 5 metros por segundo con este ángulo de 140 grados. Y esa es la forma de expresar este vector velocidad en función de su magnitud y de su dirección. Muy bien, muchachos. Parece que se va entendiendo. Tengo aquí otra cantidad. Allá me dijeron desplazamiento. Vamos a poner ¿cuánto les gusta que nos desplacemos? Una unidad de desplazamiento. ¿Metros? En metros, ajá. Vamos a ponerle 100 metros. Nos desplazamos 100 metros en esta dirección. Entonces, este es un vector de desplazamiento. ¿Cómo lo voy a representar? Pues con una letra que me diga qué tipo de cantidad física es. Voy a decir que es un desplazamiento. Para decir que es un vector, le pongo una rayita arriba. Y muchachos, díganme, ¿cómo puedo representar? ¿A qué será igual este desplazamiento? ¿Cómo lo represento en forma polar? Desplazamiento es igual a 100 metros con un ángulo de 180 grados. Chíquenme. ¿Con un ángulo de cuánto? De 180 grados. ¿Otra opinión? Está bien, Minguela, pero vamos a otra opinión. Sí, es de 180. Chéquenle bien, a ver. Es de 0 grados. ¿No? Bien, ya tengo una segunda opinión. ¿Alguien que desempate? ¿De cuánto es? Igual de 0 grados. Ya me Sí, yo dijeron. también pienso que es de 0 grados. Ok, ya Es me de 0. muy bien, ya Es de ganó, 0. ya ganó 0 grados. Chequen aquí, muchachos, aquí está el transportador. Aquí arriba, aquí está la dirección de este desplazamiento. ¿Con qué número coincide en este transportador? Con el 0. El 0. 0, ¿no? Entonces, Con el 0. ahí es donde vamos a visualizar este valor. Muy bien. Entonces, lo correcto efectivamente es este ángulo de 0 grados. 100 metros con un ángulo de 0 grados. Perfecto. Ahora vamos a hacer el caso que yo voy al contrario. Me desplazo para regresar al mismo lugar. 100 metros. Pero en la dirección contraria. Como son dos desplazamientos, para yo distinguirlos, les puedo poner subíndices de tal manera que distinga que uno es diferente del otro. Entonces, este puede ser el desplazamiento 1. Y este que voy a escribir, acá va a ser un desplazamiento 2. Y me indico como una rayita arriba que es un vector. Y entonces, muchachos, díganme, ¿a qué es igual este desplazamiento? ¿Cómo lo puedo expresar en forma polar? A 100 metros con un ángulo de 180 grados. Muy bien, 100 metros con un ángulo de 180 grados. Y esa es la forma polar de representar este vector de desplazamiento 2. Muchachos, ¿alguien tiene duda por qué los 180 grados? Sin pena, sin miedo, díganlo. ¿Por hacia dónde está la dirección de la flecha? Ajá. Si se dan cuenta, si vamos al transportador y colocáramos el transportador ahí, veríamos que aquí estaría mi desplazamiento 2 y veríamos que el ángulo que tiene pues es todo esto, desde aquí hasta acá. Y ahí hay 180 grados. Por eso este desplazamiento 2 tiene un ángulo de 180 grados porque se mide a partir del lado positivo del eje X hasta la inclinación del vector. ¿Vale, muchachos? Pues así de fácil y así de sencillo es expresar vectores en forma polar. Ya nos va a dar tiempo de más. Mañana vamos a continuar con las componentes de un vector y vamos a empezar a ver la suma
de vectores por componentes rectangulares. Tenemos mañana 2 horas. Con eso será suficiente para ver esta suma de vectores con componentes rectangulares. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. No, profesor. No, profesor. No, profe. Bien, muchachos, déjenme, los que estuvieron participando en esta sesión, déjenme su nombre y apellido, pero sí, nombre y apellido nada más, no me pongan al revés, primero nombre y apellido. Ahí en el chat para registrar su participación, muchachos. Nos queda un minuto para que registren. Y nos vemos el día de mañana, muchachos. Gracias por la asistencia, que tengan un excelente día. Prepárense por si hay más temblores, no se espanten, pero puede haber más réplicas. Y nos vemos mañana, muchachos, que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente, profe. Buen día. Hasta el día de mañana, no olviden. Igualmente que Hasta luego, no olviden que está su asistencia, por favor, ya está por ahí publicada. Nos vemos el día de mañana, gracias. Que tengan un excelente día. Gracias, profe. Hasta luego.